Paz y abundancia de bendiciones les enviamos desde Nexer Institute. Que la gloria del eterno Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob repose abundantemente sobre sus vidas y familia. Bienvenidos una vez más a este su canal Nexer Institute. Vamos a estudiar el código de Noah. Y a propósito digo el código de Noah porque esta porción que va desde el capítulo 6, versículo 9 del libro de Génesis hasta el capítulo 11, versículo 32, es una de las porciones de la escritura más codificadas junto con el libro de Apocalipsis. Contiene los mensajes primigenios, no solo de la humanidad posterior al evento del diluvio, sino del futuro de esta humanidad. Y vamos a desarrollarlo de manera bien puntual, pero bien profética. Y la aplicación, el cierre, la aplicación para nuestros días. Así que le invito a que se quede con nosotros y vamos a disfrutar lo que la palabra del Eterno tiene para nuestras vidas. El eto le do Noah. Noah kish sadik tamin haya. Vedorotá et ha Elohim hitejaleja Noah, que dice: estas son las generaciones de Noah, hombre justo y perfecto era, caminó con Elohim Noah. Caminó con Elohim Noah. Y de allí, desde el versículo 9, primero nos coloca este fundamento. ¿Por qué es importante entenderlo? Porque dice la Escritura que el Eterno detectó que la tierra se corrompió al extremo tal de que hubo un cruce de seres celestiales con mujeres terrenales, y es una forma de afirmación de mujeres terrenales. No es que haya mujeres celestiales, pero con mujeres de la tierra, las descendientes de la humanidad, y surgieron los nefileos o los nefilim, gigantes que ya estudiamos en la enseñanza anterior. Tenían unas características malvadas, todo lo destruían, todo lo consumían, y la tierra se corrompió. Determinó el Eterno, porque ya a la medida de su misericordia y su juicio habían llegado hasta el tope, el raer, aplicar el correctivo, y raer con la humanidad. Esto es lo que dice la Biblia. Pero termina el versículo 8 diciendo: mas Noah halló en gracia. O sea, el Eterno se detuvo en Noah y Noah encontró gracia con el Eterno. ¿Pero por qué Noah encontró gracia? El leto le dio Noah. Noah, esta es la clave. Noah ish sadik tamin hayá. Noah era un varón, un hombre justo y perfecto, y caminó con Elohim. Noah caminó con Elohim. Esta es la clave. Un hombre en medio de una generación corrompida fue fiel a Elohim, caminó en los principios del Eterno. Entonces vamos a ir revisando. Este es el fundamento, es la razón por la cual Noah, y nos deja un ejemplo de entrada, porque la misma Escritura dice que para estos tiempos el hombre sería, 2 Timoteo capítulo 3, el hombre sería profundamente corrompido, pero con una característica adicional, que aparte de ser corrompido, malvado, tendencioso, intemperante, cruel, tendría apariencia de piedad, pero negaría la eficacia de ella. Toda una situación seria con el hombre de este tiempo. Ahora bien, dice la Escritura que Noah tuvo 3 hijos: Shem, Ham y Jefet. Y aquí encontramos
también la base de toda la humanidad y cómo las razas surgieron a posteriori del diluvio, el Mabul. Cuando diga Mabul, sepa usted que es diluvio. Shen significa el nombre. Sería el sacerdote posterior al diluvio. Han significa caliente, quemado, negro, oscuro. Pero el caliente no es literal. Está conectado con la parte de la inclinación a la sexualidad. Yafet significa expansión y belleza. Y el versículo, esto es lo que dice el versículo 10, el versículo 11, nos narra nuevamente que la tierra está corrompida. Estamos en el capítulo 6. La tierra está corrompida y llena de violencia. El Eterno mira la tierra corrompida y Elohim habla a Noa en el versículo 13 y dice, he decidido poner fin a la humanidad. Pero inmediatamente le brinda la solución, el versículo 14. Le dice, hazte un arca y le da las instrucciones específicas. Le dice que sea de madera, que mida aproximadamente, estamos convirtiendo de pies a metros, 135 metros de largo. Para que usted tenga una idea, una manzana es una cuadra. En una ciudad tiene 100 metros de largo. O sea que esta arca en longitud era más largo que una cuadra o una manzana y media. Era una construcción monumental. 22 metros de ancho y una altura de 13 metros. El equivalente a un edificio de 6 pisos aproximadamente. Le dio los detalles de el arca. Ahora nos detenemos acá. El Eterno está anunciándole una gran catástrofe, un diluvio, para poner fin a la corrupción de la humanidad. Pero al mismo tiempo le dice a Noa, tengo una solución. Y no solo le dice que tiene una solución, le da las características de esta solución. ¿Para qué? Para que Noa y su familia puedan escapar de ese diluvio. Esto es importante entender el pensamiento de Elohim, porque por causa de la manipulación doctrinal que ha habido a lo largo de la historia, permítame revisar algo acá. Ok, perfecto, muy bien. A lo largo de la historia, hay una tendencia moderna dentro del cristianismo de que todo va a estar bien, y siempre todo va a estar bien. Eso es verdad, porque lo dice la Biblia, pero hay que entender esa frase, todo va a estar bien. Se puede explicar en el Salmo 23, versículo 4, cuando dice, aunque ande por el valle de la sombra y de la muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. O sea, aunque venga lo malo, todo va a estar bien, porque el Eterno va a estar conmigo. Esa frase de fe, esa frase positiva, por llamarlo de alguna manera, no excluye la acción del mal. En este caso, el juicio iba porque iba. Pero el Eterno determinó resguardar a Noa y a su familia. ¿Por qué? Porque Él siempre nos libra de la ira venidera. De paso, el Eterno no sacó a Noa de este planeta para que no fuera dañado por el diluvio, sino que el diluvio ocurrió, pero Noa fue protegido. Y ahí usted va tomando, y vamos tomando los primeros códigos. El Eterno le dice en el versículo 17 que enviaría un diluvio y que todo lo que hubiese debajo del cielo perecería. O sea, todo lo que fuera humano y todo lo que fuera de origen animal. Y le dice también a Noa que él y su familia entrarían al arca, a la solución. Sigue codificando. Da instrucciones para los animales, le da instrucciones sobre comida, importante. Le dice, almacena comida, versículo 21, para ti y para todos los que van a ir en el arca. Y el versículo 22, en estos primeros 2 capítulos que vamos a hacer más detallados, y en el versículo 22, Noa obedeció. ¿Por qué esto es importante? Usted diga, bueno, es simple, ahí dice obedeció. Sí, es una palabra, pero es sumamente importante porque Noa era la persona que iba contracorriente. Los hombres justos y perfectos de traducirse como con el nivel de madurez adecuado, acepto delante de Elohim, son contracorriente. En otras palabras, el sistema imperante que lleva a las personas, el grueso de las personas, en una dirección, a ellos no los determina, no los define. Son gente con una personalidad definida
por el reino de Elohim. No son una personalidad definida por el entorno. Y esto es importante de determinar. Usted no puede ser construido y su comportamiento no puede ser manifestado por causa del entorno, por causa de todo lo que se mueve, por causa de la publicidad, de la media, de la magia, del sistema a lo largo de la historia y en la actualidad. Usted debe ser en eso. Eso es lo que consiste, lo que significa Sadik Tamim, justo, apegado a los mandamientos y con la madurez suficiente para cumplir esos mandamientos por encima de cualquier influencia externa. Capítulo 7, y desde el versículo 1 al 5 el Eterno le da detalles para prepararse para el Mabul, el diluvio. Y el versículo 6 hay una primera referencia de tiempo que es importante en esta enseñanza. Dice allí que Noah tenía 600 años cuando el diluvio comenzó. Y en el versículo 11, capítulo 7, dice, esto es muy importante para lo que estamos estudiando, presta atención. En el año 600 de Noah, ¿por qué el año 600 de Noah y por qué no dice 2000 años antes de Cristo, 3000 años antes de Cristo? Esto también nos deja una enseñanza que debemos copiar. Esto lo escribió Moshe por dirección del Espíritu de Elohim. No dijo, escribe allí 2000 años, 3000 años antes de Cristo, no. En el año 600 de Noah, porque si usted va a las genealogías de Génesis 6, el tiempo de la humanidad se cuenta desde la creación de Adán, no de la creación de la materia básica para el resto de la creación, Génesis 1:1, desde la creación de Adán. Entonces Noah, hijo de Lemec, hijo de Metusela, hijo de Hanot, tuvo su edad, está encadenada con la edad de su padre Lemec, con la edad de su abuelo Metusela, con la edad de su bisabuelo Hanot, o no, el séptimo desde Adán. Y esto lo que nos está diciendo el Eterno ahí es que el tiempo legal para Elohim es el tiempo que está corriendo desde Adán. No el calendario rabínico, no el calendario chino, con el respeto que merecen los rabinos y merecen los chinos. Es el calendario de la creación que actualmente está corriendo alrededor del año 5995 desde la creación de Adán. Ya lo sabe. ¿Ve cómo siguen saliendo los códigos? Entonces, dice el versículo 11, capítulo 7. Noah tenía 600 años y el diluvio comenzó en el año 600 de la vida de Noah. En el segundo mes, ¿ve? Que no le da nombre al mes, porque los meses originalmente no tienen nombre, los meses bíblicos. En el día 17. Y esto es sumamente importante para que nosotros podamos entender lo que sigue adelante y para que podamos entender dónde estamos. Llovió 40 días, 40 noches, versículo 12. Subieron las aguas, versículo 17, hasta 7 metros por encima de los montes más altos. Y en el versículo 21 al 23, todo ser viviente. Esto es terrible. Se dice fácil, pero no es fácil. Déjeme decirle algo, amado. Elohim es amor, pero también Elohim es fuego consumido. Por favor, procure estar del lado del amor de Elohim, de la misericordia de Elohim, que es derramamiento de amor. Y nunca, pero nunca se permite estar del lado del din, del juicio de Elohim, porque eso es terrible, hermano. Eso es sumamente terrible. Hermano, ¿y cómo hago yo para estar del lado de la misericordia y no del lado del juicio? Sencillo, cumpla los mandamientos de Elohim que le corresponden a todo hombre, como dice Eclesiastés capítulo 12, y usted será librado del juicio de Elohim. Versículo 24, otra referencia de tiempo. Las aguas, recuerda, estamos en el capítulo 7 ahora, las aguas permanecieron por 150 días y hasta allí iban 5 meses desde el diluvio. Permanecieron, el diluvio fue 40 días, 40 noches, pero después fue un proceso. 150 días. Capítulo 8. Y Elohim se acordó de Noah y retiró las aguas del diluvio. No es que se la había olvidado, sencillamente entonces Elohim volvió a intervenir. Y aquí viene otra referencia del tiempo, capítulo 8, versículo 4. Como vamos con el tiempo mío.
Dice allí, reposó el arca en el mes séptimo a los 17 días del mes séptimo. Reposó el arca. Iban 5 meses exactamente después del diluvio y siguieron descendiendo y decreciendo hasta el mes primero del mes décimo, 7 meses, 14 días, versículo 5. Ahora el versículo 7 al 10 envió Noah, pero discúlpeme, necesito ajustar algo acá. No sé qué aconteció. A ver. Se ajustó. Perfecto. Envía primero un cuervo, después una paloma. Y en el versículo 11 al 12, la paloma primero regresa con una rama de olivo y luego no regresa. En otras palabras, encontró tierra. Aquí Noah hizo su trabajo. Recuerde algo, que nuestra vida es siempre sobrenatural porque estamos en conexión y dependencia con el Eterno. Pero no somos vagos espirituales ni físicos. Nosotros tenemos que trabajar en el plan que Elohim nos entrega. Eterno hace un milagro. Toda nuestra vida diaria es un milagro. Pero cuando Elohim hace un milagro manifiesto, cuando nuestras posibilidades y capacidades se han agotado. Estoy gordo, Eterno, rebájame. Hay gente que es famosa por orar por las personas para que adelgacen. Pero les voy a decir una cosa. Aunque eso es grandioso, es una manifestación del poder de Elohim, estar gordo, flaco, es tu responsabilidad. Alimentarte bien es tu responsabilidad. Mantenerte saludable es tu responsabilidad. Cuando tú has hecho todo lo que te corresponde y se presentara alguna adversidad, allí intervienen los milagros del Eterno, porque recuerde que Elohim nos creó como socios de Él en la creación. Ahora, dice el versículo 13, estamos capítulo 8, recuerden, versículo 13. En el año 601 de la vida de Noah, mes primero, día 1, se secó totalmente la tierra. Y usted dirá, bueno, Noah, ya se lanzó. No, no se lanzó. Versículo 14 al 16, capítulo 8. Elohim dijo a Noah, sal del arca. Hay decisiones de trascendencia que tienes que escuchar la voz de Elohim, tener su aprobación para dar el paso. Noah viene de un mundo a otro, de un mundo del sentido del mundo prediluviano al mundo postdiluviano. Y la autorización, la orden de entrar la dio el Eterno al arca, y la orden para salir la daba el Eterno. Sal del arca, entonces era el año 601, mes segundo, día 27 del mes. Así que, en el año 600, día 17, mes segundo, comenzó el diluvio. Y en el año 601, día 27, mes segundo, terminó el diluvio, 1 año y 10 días después de comenzar. Versículo 19, 1 año y 10 días metidos en el arca, lidiando con todos estos animales, alimentando todos estos animales, con esa embarcación, ese diseño gigantesco navegando en las aguas, primero moviéndose en medio del caos, luego en agua serena y esperando. Los procesos del Eterno llevan su tiempo, amado. Cuando el Eterno te mete en un proceso, no es para mal. Tú ves alrededor todo moviéndose, ves aguas turbulentas, pero tú estás firme, sigues allí en pie, no estás derribado, no estás enfermo, no estás imposibilitado. Estás caminando, estás respirando, estás avanzando. El Eterno está contigo. Sigue adelante. Estás resguardado del entorno. Tienes que ampliar tu visión y mirar, no solo que parece que tu vida se hubiese detenido, no. Es que el Eterno te está resguardando y que te ha librado de todo ese entorno, de todos los eventos que han acontecido. Muy bien. Entonces, versículo 17 al 19 habla del proceso de desembarque. Versículo 20, Noah lo primero que hizo fue que edificó un altar al Eterno y presentó sacrificio de holocausto que representa entrega total.
Noa le dijo al Eterno, sigo aquí entregado totalmente a ti. ¿Lo ve? Y sacrificó animales puros. Quiere decir que la Torah viene de manera oral desde la antigüedad. En eso no se equivocaron los sabios antiguos de Israel. Pero de allí a una ley de Takanox, de mandamientos humanos y establecido como ordenanza y que se puso por encima de la Torah, eso es otra cosa que es anti-Torah. No se engañe, no puede llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo. No edifica el altar. El versículo 21 al 22 dice Elohim, no destruiré de nuevo la tierra con agua, no volverá a haber un Mabul, usted puede estar seguro. Esta es la palabra de Elohim que sale de su boca y no regresa vacía. No habrá un Mabul nuevamente y no lo habrá. Cada vez que usted vea que está lloviendo mucho, usted dice, se va a inundar todo. No. El Eterno, usted ve el arco iris, dele gracias al Eterno. Un arco iris que viene estos días después de una cantidad de lluvia. Precioso arco iris, segunda vez en mi vida que veo algo tan hermoso. La primera vez lo vi viviendo en las montañas. Algo grandioso. Capítulo 9. La humanidad comienza de nuevo. Del versículo 1 al 3, el Eterno ahora a Noa y a su familia los bendice y les da instrucciones. Les da las instrucciones de Génesis 1:28 y Salmo 8. Los bendice, le dice fructifíquese, multiplíquese, llenen la tierra. Versículos 4 al 6 le prohíbe comer sangre y derramar sangre. Es muy delicado, porque ahí está la vida. Versículo 7 los activa con la brajá. Les dice fructifíquese, multiplíquese, procreen. Versículos 8 al 17, el Eterno habla del pacto con Noa y lo sella con el arco iris. Versículo 18 al 23, aquí viene algo sumamente interesante, permítame, a lo cual hay que prestar atención. Noa siembra un viñedo y fabrica vino. Y se embriaga. Hay hipótesis al respecto porque se embriagó. Y algunos plantean que cambió todo en la tierra y tiene sentido. Noa no estaba acostumbrado a esto. El mismo vino que él tomaba antes, ahora la misma cantidad lo embriagó. Ahí hay dos cosas. Número uno, la Biblia no prohíbe tomar vino. El vino es la bebida bíblica y tiene que ser vino, no jugo de uva. Número dos, que lo que la Escritura rechaza es la embriaguez. El vino fue dado para alegrar el corazón del hombre. Y es una de las bendiciones de la tierra prometida. El vino es una bendición. Pero también nos enseña acá que el hombre tiene la responsabilidad de tener la templanza y controlar sus impulsos, tanto en el vino como en la codicia. ¿Cuál es la embriaguez de la riqueza? La codicia. La riqueza no es mala. La codicia es mala. Es el amor excesivo al dinero. El amor idolátrico. ¿El vino es malo? No. ¿Tomar vino es malo? No. Lo que es malo es la embriaguez. Importante. Y entonces Han, el caliente, lujurioso, el libidinoso, vio la embriaguez de su padre, vio la desnudez de su padre, porque no se embriagó y se emborrachó y se quitó la ropa. Entonces se embriagó y se emborrachó, la redundancia. Se embriagó y se quitó la ropa. Y Han lo miró, se burló y fue y le dijo a sus hermanos, mira, mi papá está ya borracho y desnudo, míralo, está gordo, está flaco, le diría cualquier cosa, lo sabemos. Pero esto, aunque nosotros lo vemos de manera liviana, bueno, una persona que se emborracha y se quita la ropa, eso puede pasar, pero no es tan liviano. Recuerde que comenzó la escritura diciendo Noa, estas son las generaciones de Noa. Y después dice Noa, Ish Sadik Tamin Haya, era un hombre justo y perfecto, no era un vulgar. Era muy delicado. La desnudez, la intimidad, la vida íntima y por implicación sexual del hombre es algo muy delicado, es santo. Y esto fue una falta grave, que él viera intencionalmente y se burlara de la desnudez de su padre. Entonces, cuando volvió Noa de su embriaguez, se despertó, maldijo a Kenán, la descendencia de Han. Imagínense lo grave que esto fue. Y bendijo a Shem, versículo 26.
a Shem y dijo que Kenán sería su siervo, o sea que Shem estaría sobre Ham. Entre los descendientes de Ham estaban los cananeos y todos estos pueblos que vivían allí en Kenán, que el Eterno le quitó a Kenán o a Ham y se lo entregó a Shem. En otras palabras, se lo quitó a los cananeos y se lo entregó a Israel, descendencia de Abraham, descendiente de Shem. Y luego dijo, Jafet se ha engrandecido, significa Jafet grandece. Y Shem también sea su siervo, o sea que Jafet sería parte de las culturas superiores del planeta Tierra. Hay culturas que son superiores por bendición implícita, inicial. No quiere decir que tienen derecho a oprimir a los demás, quiere decir que están aventajados. Y esto también, como no aplica que si usted ve que otros están aventajados, usted tiene la capacidad de remontar esa desventaja, pero siendo un sadit también obediente a los mandamientos de Dios, no haciendo trampa ni inventando cosas extrañas. Versículo 28, Noah vivió, presten mucha atención que aquí las cosas se ponen más interesantes. Noah vivió 350 años. Y usted dirá, ¿por qué estás detenido ahí? Que los años, la genealogía, el hijo, usted ya se va a dar cuenta de un final de película. Noah vivió 350 años desde el diluvio, para un total de 950 años, porque el diluvio comenzó el día 17 del mes segundo del año 600 de la vida de Noah. 950 años. El último hombre prediluviano que murió con esa edad, por encima de los 900 años. La vida promedio era 900 años. Ahora, usted tome en cuenta las terribles consecuencias del pecado. ¿Cuál es una de las razones de la corta longevidad del ser humano? Recientemente, para los años 90, se abrió el libro de la vida y hay informes de que está codificado el ADN para que el hombre viva 320 a 130 años. Solo el hombre podría vivir al día de hoy, si las condiciones estuvieran dadas, 130 años. Pero la vida se redujo de 900 años en promedio a 130 años. Y el hombre, bueno, al día de hoy hay una efervescencia de que los hombres están viviendo, un grupo de hombres, un diezmo de la humanidad, por llamarlo así, un remanente, está viviendo tranquilamente hasta los 100 años, incluso en buen estado de salud. Permítame. Sin embargo, el pecado llevó al hombre de 900 años en promedio a 600 años que vivió Shem. Y de allí en adelante se fue reduciendo hasta un promedio por debajo de los 200 años. Y luego usted sigue leyendo la Escritura y cae por debajo de los 100 años. Y hoy estamos en promedio por debajo de los 100 años, por causa del pecado. El pecado no es una palabra religiosa. Uno de los más terribles daños que se le ha hecho a la humanidad y de los engaños más grandes que el Imperio Romano le ha metido en la cabeza a la humanidad es que la Biblia es un libro de religión. No, la religión usa la Biblia como un instrumento para su engaño. Pero la Biblia no es un libro de religión. En el reino de Elohim no existe ni el judaísmo ni el cristianismo. No estoy diciendo, y lo aclaro, que decir judaísmo, decir cristianismo sea malo, o que una persona se llame a sí mismo judía o cristiana. Como religión estoy hablando. Pero en el reino de Elohim no existe judaísmo ni cristianismo. Yo le hago una pregunta y aquí un paréntesis para cerrar. David, la religión de David, del rey David, ¿era el judaísmo? Pues no, no era el judaísmo. Y el cristianismo, menos. No era el cristianismo, si usted quiere llamarle de alguna manera, en todo caso era el israelismo, pero era la fe de los hijos de Israel, descendencia de Abraham, que es muy diferente a la fe de los hijos de Israel conceptuados políticos religiosamente bajo el sticker del sionismo. Bien, capítulo 10, versículo 1 al 32. Todas las genealogías de los hijos de Noah están dadas allí. Capítulo 11, versículos 1 al 8. La construcción de la Torre de Babel. Paréntesis acá. Se manifiesta el mal, pero ¿qué es el mal? Bueno, el mal es una realidad que viene como consecuencia del desajuste del bien, del modelo original de Elohim. Cuando el hombre se apartó del modelo original,
el mal surgió, llamado pecado, la naturaleza malvada surgió en él. Pero el mal no es una realidad solo antropológica, ni teológica, ni filosófica, ni ética. El mal está acompañado de una realidad espiritual que es la existencia del reino de las tinieblas bajo la dirección de Satán. Entonces, el hombre ya con naturaleza caída, y vemos allá en Génesis 6 que intervinieron los nefileos, los nefilín, y provocaron aquella hecatombe, aquel desastre. Cuando se leen los midrashim y la tradición y los registros históricos antiguos, nos damos cuenta de cómo esos ángeles caídos indujeron a la humanidad a un mal profundo, incluso revelando secretos divinos que no deberían haber revelado. ¿Y qué ocurrió? Entonces, ahora en Babel, como la humanidad hablaba un solo idioma, se volvió a manifestar el mal, no solo como la naturaleza caída humana, sino el reino de las tinieblas. Y el Eterno les dijo: llenen la tierra. Ellos dijeron: no, vamos a hacernos un nombre y vamos a hacer una torre que llegue al cielo. ¿Cuál era la idea de una torre que llegara al cielo? Una rebelión contra Elohim. ¿Y quién provoca esa rebelión contra Elohim? Isaías 14, Ezequiel 28. El que quiso llegar al trono de Elohim, a Satán. El Eterno confundió sus lenguas y aquel lugar, aquel evento fue llamado Babel. Más adelante, los traductores, para desviar y dividir la mente del ser humano, porque lo que Roma hizo fue dividir la mente de las personas en la lectura de la Biblia. La misma palabra que aparece allí en hebreo es la misma palabra que aparece para Babilonia, la cual gobernó Nabucodonosor, Babel. Y es la misma palabra que fue traducida al griego como Babilón y luego transliterada al español como Babilonia. O sea, ese Babel está relacionado con el Babel de Nabucodonosor y con el Babel posterior y con el código Babel del Imperio Romano en Apocalipsis 17 y 18, que está conectado con los eventos del capítulo 12 del último emperador romano y el capítulo 13 y el capítulo 12, cuando aparece la señal en el cielo del dragón rojo persiguiendo luego a la mujer. La Biblia tiene una linealidad profética y una coherencia perfecta. Entonces, el Eterno, el juicio fue que les dividió las lenguas y la humanidad se dispersó por culturas. Permita revisar el tiempo. Bien, ahora del capítulo 11, del versículo 10 al 26, viene la genealogía de Shem, solo de Shem, pero sin cronología. Y el capítulo 11, del versículo 27 al 32, la genealogía solo de Terá, sin cronología. Y Shem, ya bien, Shem tenía 100 años cuando engendró a su hijo Arfaxad. Y luego vivió 500 años, o sea que murió de 600 años. Ahora, mire esto, permítame un momento. Mire esto. Abraham nació en el año, cuando Abraham nació, ¿ok? Shem tenía 372 años. Y Noah tenía 872 años. O sea que Noah estaba vivo cuando nació Abraham. Y Abraham murió de 175 años. Y Shem tenía 949 años. Le faltaban 51 años para morir. Por eso este Shem era Melquisedec, el sacerdote. Y por eso Noah lo bendijo como sacerdote. Le dio la bendición sacerdotal, para que de la línea de los Adiquín surgiera un sacerdote que vendría a ser la figura del sacerdocio con el cual cerraría al final de los tiempos. Por eso hay una historia antigua que dice que cuando en el capítulo 25 del libro de Génesis, Rivka fue a consultar al Eterno, fue a consultar a Shem. Esto es lo que dicen los registros antiguos. Ahora, ¿por qué todo este detalle? Y ya voy a concluir. Todo este detalle. Yeshua dice
que su venida sería como los días de Noa. Mateo 24, 37. Sería como los días de Noa, queriendo decir, o hablándonos a un nivel remesha, alusión, que estudiemos los días de Noa. Lo acabamos de hacer. Versículo 38, la gente en los días antes de Noa, capítulo 24 de Mateo, estaría distraída, comiendo y bebiendo como ahorita. Criptomonedas, nuevo sistema monetario, que hay un anuncio bélico, pero al mismo tiempo el Mundial de Fútbol y los nuevos artistas y el mundo de las criptomonedas. Y no es que el mundo de las criptomonedas no tenga importancia, tiene una importancia crucial, un tema de otra ocasión. Y los nuevos negocios. Y piensa positivo porque lo que está pasando te va a brindar una gran oportunidad de prosperar como nunca antes, porque las crisis siempre hay grandes oportunidades, es verdad. Pero lo primero que tienes que hacer es leer el código de Noa, para que sepas lo que debes, cómo debes caminar. Versículo 39, y no entendieron. Esta es la parte dura. Y le cierro con el final bueno. Y no entendió la humanidad, no entendieron la gente de Noa hasta que llegó el diluvio. Ahorita las personas en general no entienden que tienen que entrar al arca. Y debes construir un arca con todo el diseño divino. Y hacer lo que dice allí. Y almacenar como dice allí. Y salirte primero del sistema en tu mente. Hay un espacio de tiempo muy reducido para que tú te salgas del sistema y te vuelvas autosuficiente, en el sentido de saber construir negocios actualmente con lo que la Biblia llama las riquezas injustas, con el nuevo dinero, construir el arca, para que estés preparado, porque el diluvio que viene ahora no es de agua, es de fuego. Y eso quiere decir que va a haber una serie de eventos en poco tiempo, años, que van a sacudir este planeta para establecer el gobierno final y manifiesto del Imperio Romano, para que se cumpla lo que está escrito. Pero tú, vuela como águila porque el Eterno está contigo. Hazar.